amigos, hoy martes 17 de abril de este año 2018. Queremos iniciar con una felicitación al Partido Revolucionario Moderno, que ha cerrado su proceso convencional. Pues ayer dio a conocer el último boletín del proceso referido a las dos fechas a que llamó a votación abierta para elegir sus nuevas autoridades. Aunque quedan pendientes algunos municipios, lo cierto es que las consultas arrojaron un total de votos emitidos de 228.793, el equivalente a un 43.6% de la nómina total del Partido Revolucionario Moderno registrada, organizada, de 524.000. Interesantísimo. Y después de todo, con todas las dificultades que presenta ya la movilización de grandes contingentes en la nación dominicana de hoy, esta es una información revitalizadora para los políticos y las instituciones políticas. Lograr que se movilicen, la gente no imagina lo que son 228.000 personas movilizadas en una nación. La mayor parte de los mítines que ustedes ven masivos, y que se atribuyen centenares de miles de personas, no llegan a 50.000. Y los mítines grandes del país, que se mencionan como grandes, son mítines de 10.000 personas. En algún momento esa verdad deberá estar clara para la gente, para que sepan que 10.000 personas es muchísima gente. Entonces, esto del PRM movilizaron nada más y nada menos que 228.000 de una matrícula de 500.000, una matrícula, por cierto, razonable, no abultada, según parece, y que deja, para mí, muy bien parada esa organización política. Por cierto, que ayer se dijo que ya están formalizadas las elecciones de José Ignacio Paliza para la presidencia de ese partido, porque según este boletín último, el señor Paliza obtuvo de 191.000 votos válidos, obtuvo una altísima proporción, un 70%, un 75.9%. Y que la señora Carolina Mejía obtuvo 127.000 votos para 70.22%. Eso es realmente importante, 191.000 para el señor Paliza y ya les dije que es 127.000 para la señora Mejía. Otros dirigentes que alcanzaron votaciones importantes, hay que decirlo, porque muestran bastante solidez, son Jesús Vázquez, quien obtuvo un 20%, 37.000 votos, Leonardo Faña, nuestra amiga Jayanilda Vázquez, que obtuvo un 10.94%, 20.000 votos. Miren, estas cifras son considerables y en un ambiente de mucha supervisión, de mucha exigencia de transparencia, de lucha interna, de intereses, que procuraron que allí se contaran los votos. Una de las cosas que revelan que ese trabajo fue exhaustivo es que se anularon 37.000 votos de una votación de 228.000. Se anularon 37.000. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, que quienes estaban defendiendo su voto ahí lo hicieron. Cuidado si ustedes creen que eso habla mal de un proceso comercial, que de 228.000 se anulen 37.000. Al contrario, eso lo que revela fue que hubo un trabajo exhaustivo. A mí sinceramente, considero este proceso, a pesar de todas las dificultades que tuvo que vadear para llegar hasta el final, un proceso interesante,
un ejercicio que alimenta el proceso, la vida democrática dominicana y que le dice, por cierto, a muchos descreídos que la democracia, lo mismo que la vida partidaria en el país, no ha desaparecido, al contrario, parece consolidarse con el tiempo y parece dispuesta a afrontar y vencer una de las ofensivas más terribles que hay contra los políticos encaminadas por los centros de poder internacionales, las grandes transnacionales, estructuras de gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea, que quieren que los partidos tradicionales desaparezcan para hacer ellos lo que señalan los beneficiarios de los puestos públicos provenientes de la sociedad civil. Eso es exactamente lo que usted alcanza a ver en Brasil, en todas partes, en toda Centroamérica. Eso es lo que usted ya pudo ver en Venezuela, cuando se echó abajo toda la estructura partidaria tradicional para estar inventando. Eso es lo que usted alcanza a ver también en el resto de América Latina, Argentina, Perú, Chile. Un esfuerzo por erradicar las fuerzas políticas tradicionales que llevan generaciones practicando democracia. Por improvisados, escogidos por las estructuras de poder transnacionales. Entonces, es de resaltar esto que acontece dentro de la oposición, precisamente, la más calificada, que era del Partido Revolucionario Moderno. Y creo que nos deja un sabor que apetece que la democracia siga adelante, que la democracia dominicana se consolide aún más y que revele que es capaz de resistir todas estas maniobras que procuran desprendernos de las instituciones y de los líderes políticos tradicionales. Porque ese es el propósito. Para cambiarla por recién surgidos. Muchos de ellos sin ninguna experiencia en esto. Una cosa es que sean jóvenes. Miren por qué resaltamos eso de los muchachos que son jóvenes, esos que pasan a la dirección del Partido Revolucionario Moderno. Una cosa es que sean jóvenes y otra cosa es que sean recién surgidos, improvisados, sacados de un sombrero de mago. No. Ese Paliza viene siendo entrenado, esa Carolina también, en hogares donde se ha practicado la política, en ambientes donde se ha practicado la política partidaria y donde se tienen líneas maestras de programáticas que seguir, porque tampoco son aparecidos que lo último que hacen es defender nada más que al sector privado, los intereses del sector privado, o de grupos de empresarios, o de grupos de interés cualquiera, hasta religiosos, como están ahora los evangélicos pretendiendo tomar el poder en América Latina porque creen que ya son una fuerza suficiente para eso. No. Estos jóvenes son, tanto Paliza como Carolina, son curtidos dentro de la práctica política partidaria y celebramos que reciban estas responsabilidades y sabemos que van por el mejor camino. Ahora, ¿qué falta? Dicen los PRMistas que les falta y lo confiesan a sí mismos. Los hemos entrevistado aquí en Diario del 4, algunos de sus lúcidos directivos, que los tienen, como lo tienen todas las fuerzas políticas, que ahora falta delinear su línea programática central. Porque una cosa está aconteciendo en el país en los últimos tiempos. Hasta en el mismo partido oficial. Yo he oído hasta la vicepresidenta de la República decir eso. Decir que el modelo de desarrollo económico y social necesita de un cambio fundamental porque se agotó. Bueno, un momentito. ¿Y qué usted propone para cambiar eso?
¿Qué usted propone para cambiar ese modelo que ha aportado crecimiento de más de un 6% del Producto Interno Bruto en los últimos 14 años, 15 años? ¿Qué usted propone? Nuevo. Bendito, con eso no se juega, ni se tiran frases al aire. Entonces pero esa es también la versión, porque probablemente doña Margarita lo que quiso fue coincidir con planteamientos del empresariado, que se siente muy preocupado, el empresariado tradicional, porque ha ido perdiendo influencia en la economía dominicana. Porque de un 36% que llegó a ser su aporte al Producto Interno Bruto, ha bajado a un 16%. Y al bajar a un 16% quiere decir que ha perdido influencia, lógicamente, en el Producto Interno Bruto dominicano, que por cierto crece y crece y crece, como el anuncio aquel. En ese plano, entonces, a un modelo que ha crecido el más alto, el más eficiente de América Latina, decirle que está cansado, que debe ser modificado. Entonces usted tiene que tener argumentos muy sólidos. Usted tiene que proponer cuál de los sectores básicos que sostienen el modelo hay que cambiar o anular. Yo vi los otros días algo que se parece a eso. Por primera vez, de todo lo que hablan de cambio de modelo, lo hizo el famoso líder desbocado de los industriales de Herrera, el presente, que es un activista político. Y él se habló de salir de la zona franca. Dice que ¿qué aportan? Pero así como se lo estoy diciendo, tiró sobre la mesa eso. Que ¿para qué tanto sacrificio para un sector que no hace aportes sustanciales a la economía? Eso dijo. Y mencionó 2 o 3 sectores más básicos. Pero se comenzó a decir lo que no se atreven a decir en documento, a documentar. Lógicamente a este señor se le tiene como una oveja negra dentro del sector empresarial. Y no es exactamente la visión del sector empresarial la que él expresa, pero anda por ahí. Porque lo que se sabe y no se dice del sector empresarial alto y tradicional es que aspiran a volver a la estructura de protección y promoción que le dispensó el Estado por décadas a partir de la ley 299 del 1968, que vino a ser transformada, anulada, dejada sin efecto en gran medida en el 1990. Por cierto que tuvo que hacerlo por decreto Balaguer, porque ellos tenían tanto poder que aún a Balaguer le iban a resistir en el Congreso la propuesta que se hizo de cambio de arancel y de política fiscal. Y ha sido, por cierto, la más profunda que se ha hecho en los últimos 30, 40 años. Todavía hoy, la que se aprobó finalmente en 1992, que abrió el mercado, que eliminó los controles de precios. Así fue la cosa, eso fue una cosa seria lo que pasó en el 92. Pero hubo que esperar 2 años para que pasara por el Congreso, porque los legisladores que estaban no la iban a aprobar por el poder y control que tenía el sector privado sobre ellos. Tengan una idea de lo que acontecía entonces y de cómo han cambiado las cosas hoy radicalmente. Ya, el sector privado que era súper poderoso, que elegía, le decía a los líderes políticos, a Peña, a Jacobo, a Balaguer, a los demás, ¿quién querían ellos? Y si ellos no estaban de acuerdo con la reelección de Balaguer, Balaguer sabía que no iba a pasar si no ponía de acuerdo a grupos poderosos, a la familia que usted conoce, que todavía están ahí. Más alimentada por unas nuevas, pero no tan poderosas, no tan influyentes. Entonces, hoy por hoy es importante, insisto, reconocer 2 cosas. Número 1,
que la estructura política tradicional dominicana le ha sobrevivido al famoso consenso de Washington y todas esas cosas, y el neoliberalismo y las corrientes más recientes que procuran erradicar las fuerzas políticas tradicionales para cambiarlas por improvisado. Eso por un lado. Por el otro, también han logrado introducir cambios importantes en los modelos económicos de América Latina, tanto como para no depender de fuerzas tradicionales. Lo que ustedes están viviendo en Brasil hoy es porque se les cambió el juego. Es porque ya las familias tradicionales, que eran las que conducían toda la economía y la sociedad brasileña, fue impactada por los gobiernos del PT, Lula y Dilma, para impedir que esa gente vuelva y siga, retome el poder, todo lo que usted está viendo en Brasil y en muchas partes también de América Latina. En resumen, que por eso creemos resaltable lo que aconteció y finalmente cerró el Partido Revolucionario Moderno, porque consideramos que las fuerzas políticas tradicionales del país deben consolidarse, mejor definirse y echar adelante, seguir echando adelante para que la democracia dominicana se mantenga. Buenos días, don Buenos días, Pedro. Mozart, la comidilla de hoy es la famosa encuesta que ha dado a conocer el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pero que se le atribuye la segunda encuesta nacional de inmigrantes realizada en el país, atribuida a la Oficina Nacional de Estadística, que dice que la población haitiana en el país solo se ha incrementado un 8.6% de 1912 al 2017, lo que sería para mucha gente es absolutamente imposible de aceptar, porque lo que se alcanza a ver en la calle es mucho más que eso. Que la población migrante venezolana, que era de 3.434 en el 2012, ha pasado a 497.000. A 25.872, un crecimiento de 653%, 22.000 más. Eso sí es visible, eso sí es probable que esté fácil de determinar, porque acuérdense que la población migrante venezolana que viene por vía aérea, esencialmente, esa sí es fácil de controlar y de identificar por documentos. Y lo mismo que otras colonias que han incrementado su presencia en el país. Los Estados Unidos, sin embargo, ha disminuido de 13.514, que era en el 2012, pasó a 10.000 en el 2017. O sea, 3.000 menos. 3.498 menos. Eso es 25%. Las demás, algunas de ellas han crecido y otras han disminuido por la proporción, sin embargo, que se le asigna. Por cierto, que vimos muy activa a la DICON, la Oficina de Información y Prensa de la Presidencia, distribuyendo estas cifras que, por cierto, le fueron parece que de mucho agrado. Pero a nosotros y a buena parte de la población dominicana, estas cifras referidas al movimiento migratorio, principalmente de origen haitiano, no nos son fiables, en razón de que no parecen responder a un trabajo estricto, bien realizado, de control migratorio, y además porque evidentemente la forma como penetra el migrante a la República Dominicana, como todos sabemos, nos deja trazos de documentación, porque es por la frontera, esa frontera porosa de 300 kilómetros que tenemos nosotros con Haití, mal cubierta, mal vigilada
y cuando no mal cubierta y mal vigilada, sin decir que también por personal que no responde enteramente a criterios de nacionalidad y de defensa cerrada de la soberanía. Así que eso ha dejado un sabor amargo. Le digo con toda honestidad, es el comentario general, es el clamor. Bien. Buenos días. Yo, primero déjenme presentar las excusas por ausencia de don Tineo hoy, que no va a estar con nosotros, porque está en los tribunales de la República, viendo un caso que tienen. Ya Tineo está en los tribunales, bajado. ¿Sí? Eso es bueno. Miren, yo no me gusta poner en tela de juicio, o más bien no poner en tela de juicio, sino descalificar estudios, encuestas, levantamientos que se hacen, porque eso es delicado. Pienso que las entidades, las instituciones, por una u otra causa, hacen sus estudios, sus levantamientos y buscan con tales o cuales objetivos ver por dónde andan los fenómenos, en este caso el asunto migratorio, que pienso que es el tema del momento, no solo aquí en la República Dominicana, sino a nivel mundial. Son muchos los países que están muy enfocados en tratar de controlar la entrada, el ingreso de migrantes a su territorio. Pienso que es una labor que se corresponde con la obligación que tienen los estados de preservar su territorio. Entonces, el número yo realmente no voy a referirme al número de haitianos que dice esa encuesta o ese levantamiento que se hizo, que hay en el país, que habla de 500,000 haitianos. Realmente hay que ponderar la forma en que pudieron establecer eso con una frontera tan porosa y con un entrar y salir tan continuo, ¿verdad? Y con situaciones que se dan, el caso de las madres parturientas que llegan aquí, paren, algunas se van, otras se quedan, ¿verdad? Entonces no me voy a referir a eso. Lo importante para mí, en el caso muy particular, es que las autoridades redoblen el trabajo que vienen haciendo para procurar enfrentar el problema migratorio en la República Dominicana. Sean 500 o 1,000,000 de haitianos irregulares en el país, lo que tenemos que hacer es disminuir sustancialmente ese fenómeno, enfrentarlo, hacer más de lo que se ha hecho poco. Hacer más de lo que se ha hecho, porque se ha hecho, pero se ha hecho poco. Porque yo les he dicho que he visto al gobierno del presidente Danilo Medina actuar ya en términos firmes y con un plan a partir del 27 de febrero, no más que ayer, como quien dice. A partir del discurso del 27 de febrero fue que uno comenzó a ver realmente al gobierno actuando sobre la base de un plan. Que el plan no es el que creemos que lo va a... Bueno, pero es un plan y se está ejecutando, pero lo único que fue a partir del 27 de febrero. Pero partió de un diagnóstico previo de él, advirtiendo que el tema se estaba agravando y se nos estaba yendo de control. Por supuesto. Entonces yo no voy a enfrentar, no suelo hacer eso, no lo hago. Un estudio con la percepción, porque son cosas diferentes. El Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo buscó un equipo y ellos hicieron su estudio y el levantamiento. Usted en su casa, en su comunidad, en su barrio, cuando sale al interior, puede decir si percibe si hay más o menos de 500,000, cerca de 500,000 haitianos irregulares viviendo en el país, residiendo en el país. Pero lo importante para todos nosotros, pienso yo, no es ahora establecer que cuántos son. Porque si asumimos que son 500, entonces vamos a comenzar a bajar esos 500, pero bajémoslo de verdad, aplicando la ley.
aplicando la ley. ¿Y por dónde comienza la aplicación de la ley? Por el asunto de que además de la situación de miseria que vive Haití, terrible, un país quebrado institucionalmente, sin un Estado efectivo, pero tiene ahí un gobierno, han venido gobiernos sucesivos, administraciones sucesivas, pero el Estado de por sí, como institución, prácticamente es inexistente en Haití. Busquen las estructuras que conforman el Estado para que ustedes vean si podemos hablar de que eso ha fallado. Eso es lo que denominan mucho un Estado fallido. Entonces, en adición a eso, a la calamidad que vive ese pueblo vecino, si usted le agrega que de este lado hay un incentivo para que entren, como es violar la ley del 80-20, porque eso es un incentivo. Esa es una motivación para que vengan. En adición a que el que está pasando trabajo busca la forma de colocarse donde pueda resolver su problema. Pero si en adición a eso usted lo motiva violando la ley, como se viola en la República Dominicana, entonces usted tiene como consecuencia esa cosa. Así que lo más importante no es que si disminuyó 0.5, 1%, que vamos bien porque bajó un poquito, no me vengan con esa. Es redoblar los esfuerzos para si hay 500, sacarlos. Solo fue o regularizarlo. Se incrementó del no 2012 importa, es que no se puede incrementar. 2017. Es que no se puede incrementar. Es detener esa sangría. Ese es un tema, hermano, que miren, ahí sí es verdad que mi amigo, el presidente Danilo Medina, de su administración y cualquier otra administración que pase por ahí, tienen que cuenta conmigo para... No. Es la aplicación de la ley y el control migratorio, la preservación de la nacionalidad y de la soberanía, aunque Juan Bolívar diga que la soberanía es un concepto que ya pasó de moda y que eso no existe. Tiene que ser un concepto neoliberal completo. Bueno, pues a pesar de eso. Entonces lo importante es que el gobierno continúe trabajando como lo viene haciendo en la frontera, como lo viene haciendo con migración, como lo viene haciendo con el CEFRON, como lo viene haciendo con esa estructura, esa infraestructura tecnológica que ha metido en la frontera, que continúen el proceso de regularizar a los que tengan que regularizarse en el país, y siempre, como lo ha hecho también, cuando ha tenido que sacar, que debe seguir sacando, lo haga respetando los derechos humanos, como lo hace. Y cuando tengamos programas y tengamos alternativas para darle a Haití la posibilidad de que ellos allá comiencen a levantarse, que le sigamos dando, pasándole la mano solidaria a Haití. Con todo eso estamos de acuerdo. Pero no me comiencen ahora a aplaudir, a decirme y a hacerme creer que no. El problema existe, persiste, con graves consecuencias. Miren ahora mismo les voy a decir una. Ahora mismo dice, subió la mortalidad infantil. ¿Lo viste? Sí. Y la materna. ¿Qué cosa más grande? ¿Usted sabe a qué se debe eso fundamentalmente? Y lo dice en un pedacito, en un parrafito en el informe, a la cantidad considerable de niños, de madres parturientas que vienen al país a parir, muchas de ellas en estado muy delicado, otras graves, pierden la criatura. ¿Y dónde se registra eso? ¿Dónde murió el niño, lamentablemente? En la República Dominicana. ¿A dónde van esos números? Al número de la República Dominicana. Porque también el gobierno tiene que abrir, porque una banda de sal y otra banda de arena, al gobierno tiene que abrir los ojos con eso. Mientras pondera ese estudio por un lado, por el otro lado le sacan y le dicen que la mortalidad infantil está aumentando en la República Dominicana bajo la misma administración. La persecución, pero la cogiste. Pero la persecución contra la doctora que denunció la cosa es lo que deja a la gente dubitativa, la confunde.
yo no quiero entrar en el detalle ya muy particular el desliz que cometieron esos dos funcionarios, que se les fue la mano con eso. No voy a entrar en ese detalle particular. Lo que quiero es, con el fenómeno y sus secuelas, que ese aumento de la mortalidad infantil que se le enrostra al Estado dominicano tiene uno de sus principales causas el asunto del negocio y de la ligereza con que se trata el tema de las madres parturientas haitianas, a las cuales invertimos cada año cerca de 6.000 millones de pesos. Y que se mueren lamentablemente niños de madres que vienen enfermas en condiciones críticas a nuestros hospitales, mueren el niño aquí, muere la madre aquí, y eso va a los registros de aquí. Y cuando se quiere resaltar eso para echarle una cosa al Estado dominicano y al gobierno, se le echa esa cosa al Estado y al gobierno diciendo, crece la mortalidad en la República Dominicana, la mortalidad infantil. Entonces quiero precisar eso para que ustedes vean cómo son las cosas. Otro tema. Yo les confieso, aunque no tengo una relación, nunca la he tenido, una relación así de cercanía con Servio Tulio Castaño Guzmán. Guzmán, sí. Sí. Servio Tulio. Sí. Y la familia Castaño. Sí. Pues yo le tengo mucho aprecio. No sé, como que me agrada esa familia. Una familia prestante. No, pero no es porque sea prestante. Es porque ha acumulado, Pedro. Mira cómo fueron educados esos muchachos. Sí, es lo que te digo. Por su padre y su madre. Yo no tengo esa cercanía con ellos, pero veo a Servio Tulio, veo a su hermano, y le tengo aprecio. Yo los vi jóvenes. Yo le tengo presidente del papá y del hijo. Tú, fíjate, Tú, no me digas. De Julio César Castaño en Pues yo visité mucho la y casa. de Julio César Castaño Guzmán, pero mira qué bien. Yo fui visitante de la casa cuando el padre y la madre estaban criando a esos muchachos. Yo lo conocía a ellos jóvenes. Está bien, yo no he tenido, lo veía. No he tenido esa cercanía. Yo Yo no he tenido esa cercanía, salvo pero son muchachos bien criados. Por mi condición de reportero y bueno, ejecutivo de medios, tuve la oportunidad de conversar con ellos, pero le tengo mucho aprecio. Porque son además gente muy decente. Ay, sí, claro que sí. Yo le tengo mucho aprecio y respeto. Pero yo, y que me perdone Servio, a veces veo a Servio Tulio y digo, pero ¿por qué él adelanta juicios tempranos, tan adelantados y extremos, frente a un hecho determinado? Y entonces generaliza y pierde la fortaleza de un argumento, de un criterio que él sanamente plantea. Por ejemplo, él está preocupado con ese asunto de Onza, esa barbaridad que estaba estructurada de acuerdo a lo que dice el informe de la Cámara de Cuentas. Una estructura que se montó ahí y eso ha sido realmente salvaje lo que se ha hecho, de acuerdo a lo que dice ese informe. Entonces Servio Tulio, como debe ser, representación de Finjus, dice que es una barbaridad, pero entonces ahí va con una ligereza y que me excuse. Y dice, es que esa ley de contrataciones no sirve para nada. Ay, Dios. De compra y contrataciones no sirve para nada. Así no. No le luce a Servio Tulio luce, no. ese tipo de afirmación peregrina, que me perdone, peregrina. Ahí se deja afectado. Pero afectado por una... Sí, porque lo que es eso y el colapso, que yo le digo que aquí abusan, eso colapsó, esto no sirve para nada. Por el amor de Dios, no seamos así. Porque incluso usted es el que pierde. ¿Usted sabe ante quién usted pierde? Cuando usted dice que la ley de compra y contrataciones no sirve para nada. Frente a los suplidores, miren, aquí había 10, 15, 20 empresas, 35 empresas que lo compraban todo y lo vendían todo antes de la ley de compra y contrataciones. Y eso se transparentó y tiene dentro de su... Él lo sabe más que yo,
que le pone una camisa de fuerza a situaciones que se daban en las instancias estatales, muchas de las instancias estatales, para la corrupción, para el desvío Ahora, si tú me dices, Servio Tulio, falló la aplicación de la ley de compra y contrataciones en ONSA, eso es otra cosa. ONSA. ¿Tú sabes por qué fue posible el desastre de ONSA? Y no porque la ley, fallaron lo que aplicaron. Porque la representación de la Contraloría General de estaba la República dañada, estaba involucrada, Servio Tulio. Solamente por eso. Déjame explicarte, hermano. Cosa que no ha acontecido en el resto no puede, de ti no de debe salir. Eso puede salir de un político de oposición o de algún sí, es verdad. o de algún comunicador amargado, de esos que tienen 40 años apuntando a un proyecto político que no se le da. Tienes razón, y viven amargados, ustedes lo ven con una amargura permanente. Y todos ven que todo es una hecatombe y que aquí nada sirve. Pero a ti, Servio Tulio, eso no. A ti no. No le cuadra. O sea, no puedes decir tú que la ley de compra y contrataciones no sirve para nada. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Claro que ha servido y de mucho. Claro, y ha sido ponderado muy bien, Servio Tulio. Y le ha dado la oportunidad a pequeños y medianos empresarios a ser suplidores que antes eran arrasados por 4 o 5 de la misma familia de siempre, Servio Tulio, y en los mismos grupos empresariales que se lo engullen todos, se lo engullían. Y gracias a iniciativas como esa del presidente Danilo Medina, con esa ley de compra y contrataciones, ha encontrado un valladar, Servio Tulio. Entonces no. Dime tú que tenemos que tener cuidado para que los que aplican la ley la apliquen como debe ser y no se involucren en estructuras mafiosas de acuerdo a lo que dice la Cámara de Cuentas, que gente incluso de la misma, en ese momento, otro día, se prestaron para darle el visto bueno a todo ese trasiego. Pero eso no quiere decir que la ley per se no sirva para nada. En ti, Servio Tulio, eso no se oye nada bien. Y desde mi humilde poltrona aquí en Diario de Cuatro te pido que te cuides de ese tipo de aseveraciones tan extremas contra iniciativas tan importantes. Sabes muy bien porque en su momento el mismo Servio Tulio fue de lo que ponderó en todas sus partes la ley de compra y contrataciones, Pedro. Entonces, por un hecho como este, donde no falló la ley, sino la institución, los encargados de hacerla cumplir, ¿cómo falla, Servio Tulio, el que tengamos este problema migratorio con la ley que establece el 80-20? ¿Culpa de quién? ¿Es de la ley? No, de quienes no la aplican. Ojalá que Servio Tulio entienda esa situación. Y finalmente, el tema de la canasta familiar. Eso lo vamos a tratar con Julio. Porque la verdad es que eso merece un examen. Merece un examen más detenido. Más detenido, porque para que manejemos el contexto. Así es. Ustedes saben que se hacen los levantamientos, se tiran los números, pero usted todo tiene que verlo en su debido contexto para poderlo explicarlo mejor. ¿Está bien? Sí. Buenos días, hermano, camarada. Buenos días. Saludos, amigos, saludos. Me alegra mucho que ustedes nos den el privilegio de su atención a Diario del 4, que se está expandiendo a contrapelo de mucha gente. Sí. Así que vamos hacia adelante. Miren, a mí me toca señalar, yo estaba leyendo los resultados de las elecciones del Partido Revolucionario Moderno. Sí. 270,000 votos aproximadamente. ¿Son buenos? Son buenos, pero no son suficientes. ¿Pero por qué? No son suficientes. Pero son 500, el padrón es de 500. Sí, hombre. Votó 50. 40 te lo digo, el porcentaje. No, está bien. No, que te vamos a acabar. Nosotros somos defensores del PRM. No, está bien. Mira del sistema de partido, ¿verdad, Pedro? Paliza, y además ganaron uno ganó con 75% y la otra, la dama,
con 72%. Así fue. Entonces, muy bien. Eso está muy Hipólito bien. dio una pela, hermano, increíble. El sector de Hipólito le fue de bien. Pero Increíble. pero Mira, eso, con Hipólito hay que tener cuidado. Déjeme decirle una cosa. En todo en política uno tiene también que ver la cosa macro. Macro. Es insuficiente. La oposición no luce en condiciones de poner en peligro la estadía del Partido de la Liberación Dominicana en el momento que estamos hablando. En ese sentido que tú dices. Interesante. Sí, interesante. No, la prensa fuimos indulgentes. Muy Se indulgente. permitió, no hubo, no llegó, qué sé yo, qué pasó, no votaron, no, nadie sintió nada. Y ese retraso en los conteos. Pocas veces se ha visto que se cuenten los votos casi en un mes, 1 a 1, no sé qué pasó. Y la prensa le dijo, no, denle para adelante. Sobre todo con un líder como Abinader que gritó. Sí, Pedro, tu gritó. problema sanguíneo yo lo entiendo. Sí, yo estoy analizando otra cosa. de Yo estoy analizando Abinader. otra cosa, Pedro, yo no lo estoy tratando de mala fe, yo estoy tratando un fenómeno. Yo digo, eso no tuvo, esas elecciones, no mandó una señal, decir, por aquí que va, la cosa está, una señal de peligro. No es suficiente. Es decir, no es suficiente. contundente. Puede ser que mañana Otra cosa, cambien sí, en política, no, la cosa no está totalmente establecida matemáticamente, sino que en un momento a otro puede ocurrir cualquier cosa. Exactamente. Pero lo que quiero señalar, si ustedes se dan cuenta, después que vino que se produjo las elecciones internas ejemplares, tranquilas, solamente unos puñetazos en algún lugar del Distrito Nacional. Después de eso, algún sector empresarial o algunos sectores empresariales asumieron la conducta política que le corresponde a la oposición. Si no, lean los periódicos. Leer los periódicos, tener un poco de paciencia leyendo los periódicos y preguntar hacia dónde va tal o cual posición. Especialmente periódicos que conforman grupos. Sí. Te vas a dar cuenta, esas estadísticas que tú estabas hablando, que se necesita empujar un poco a la oposición. Ayudarla. Sí. Ayudarla. Y ahí tú ves que la parte, justamente pretenden darle al gobierno en la parte donde está más fuerte. Exacto. Que es en la parte social. Los mismos grupos que le decían que el presidente Danilo Medina saltaba charquito, saltando charquito piensa que va a resolver el problema del país. De repente entregando pequeñas porciones de entidades de repente pequeñas. Tú encuentras en el ámbito predial miles y miles de personas ya son propietarios de sus terrenos, para de que sus mejoras. Con su título en la mano. De repente tú encuentras... Hay 3.000. De repente, si ustedes me dejan hablar los dos, yo estoy encantado de la vida. De repente, ustedes encuentran que miles, decenas de miles de personas en condiciones asociativas están resolviendo problemas suyos y de los suyos. En todo el territorio nacional, uno está mercadeando con miel de abeja, otro está mercadeando con ajíes gustosos, otros están trabajando en distintas cosas. Hay agricultores, hay en el ámbito pecuario, en el ámbito agrícola, en el ámbito agroindustrial, en artesanía, en comercio y en emprendimiento. Todos esos sectores han sido tocados por visitas sorpresas donde está el presidente, él y el gobierno, porque el problema que no entienden es que donde está el presidente está todo el gobierno. Entonces, además, el presidente se agenció una agencia, valga el término, que es el Fondo de Desarrollo Agropecuario, el FEDA, que esa agencia le corresponde a la Presidencia de la República. Se le proveyó de recursos para que ofrezca crédito expreso, libre de burocracia, a grupos asociados en todo el territorio nacional. El presidente, a mí me parece, fue muy exagerado al desbaratar 70 y tantos hospitales. Desbaratar lo que decir 56 hospitales para arreglarlo. ¿Verdad? Bueno, ya se están arreglando. Te estoy poniendo cosas. El presidente... se están entregando. Se están entregando. De repente ahí es que le quieren dar al presidente. Entonces encuentras tú que dice... esa noticia salió ayer en los periódicos, la del 30 ¿cuánto es? El porcentaje de niños. De niños, sí. Sí, hoy vuelven y remachan. Pero ayer salió
Los tres somos periodistas y los tres hemos administrado periódicos, es decir, administración de noticias en los periódicos. No es posible que una nota que se haya salido, aún sea en cualquiera, pero que tenga conocimiento de la población, te puede ser principal en tu edición siguiente, a menos que tú no tengas un interés marcado. No, una arista. Tú le das seguimiento y dices, de los niños, hay otro elemento importante. De todos los niños, la mitad eran de tal cosa, la mitad eran de la zona norte, por ejemplo. Tú dices, bueno, la zona norte tiene un problema de impacto, entonces esa es noticia principal. Si le das seguimiento, pero si la repite, ya es otra cosa. La falda hay que bajarle un poquito más el ruedo de la falda. Sí, para que, ¿se entiende? Para que las enaguas no estén al sol. Sí. Entonces, lo que estoy diciendo, y lo digo con preocupación, y no estoy tratando de descubrir nada, a mí me parece que algunos sectores que no hablaron cuando la misma estadística decían que el 46% de los ingresos que debía recibir el Estado estaban siendo evadidos por evasión de impuestos y elusión de impuestos. No dijeron nada. Yo no vi, nosotros leemos los periódicos todos los días, tú no viste campaña directa, darle seguimiento, en qué sectores los informes de la DGI dice, pues es el sector comercial que está evadiendo, es el sector industrial, es el sector de servicio. No, ahí no se le dio ningún seguimiento. Lo dejaron ahí. Claro que a mí me conmociona también, y no voy yo a atacar esa cifra de los niños. Pedro, nosotros somos sobrevivientes de la niñez, nosotros venimos tú vienes de Jagua Gorda, por ahí seguramente si te hubiera dado tisis. Yo nací con comadrón. Hubiera sido tísico por toda la vida, eso no hay manera. Ok, nosotros venimos de barrios populosos donde no había, donde te vacunaban porque eran los americanos que vacunaban. El dato es 31,9% en el primer trimestre, que ha aumentado la muerte de niños. Yo espero que el gobierno, nosotros no somos ni estadígrafos, ni tampoco estamos vinculados a la investigación. Pero ya yo dije por dónde hay una arista ahí. ¿Por qué tiene? Yo estoy explicando la situación desde el punto de vista quizás político, ¿verdad? Entonces yo digo, a la economía, guardando lo de los niños, lo dejo para que, y con preocupación, para que el gobierno a través de sus áreas de salud den una respuesta a eso. Exactamente. Nosotros no podemos contar los niños muertos penosamente, entonces nosotros no sabemos, pero eso no es el caso. El caso es la jerarquización de la noticia. La jerarquización de la noticia, porque en el caso... Sí, pero el aumento de muerte en un primer trimestre, 30 y pico %, eso es una cosa... No, pero por eso es que es noticia principal. Mira, tiene dos cosas, o es noticia principal y por el otro lado me dicen que nada más hay un chinchín de haitianos en el país. No, no, y te mandan a decir... que bajó un 50% la inmigración haitiana de un año a otro. De 800 qué sé yo cuántos mil en 2017 a 400 qué sé yo cuántos en 2018. Administren bien sus asuntos. A mí, yo les quiero decir, y saben muy bien que el área de planificación y desarrollo, nosotros como profesionales le tenemos mucho respeto, pero yo tengo mis bemoles yo no sé. Pero no me quiero desviar. Después vamos nosotros a tratar cómo es que se manejan las estadísticas. Sigue con la cifra que tú hablabas de los periódicos y ayer tú citabas el caso de la canasta en los pobres. Sí, fue otro elemento. Es otros elementos, sí. Entonces, exacto. Le están dando al presidente Danilo Medina de su misma medicina. Así es. En un esfuerzo para desdibujar su imagen. ¿Dónde es fuerte el presidente Danilo Medina? Precisamente los medianos y pequeños. En los sectores vulnerables, que él le ha dado todo su tiempo. No quiere decir que no ha ayudado a los grandes. Pero a los medianos y pequeños. Pero lo que pasa es que el presidente, posiblemente por sus propios orígenes, tanto de su persona como político, donde se desarrolló políticamente, tiene la creencia de que desde el gobierno hay que ayudar a los pobres. Exactamente. Probablemente, y que no es con demagogia. Él va los domingos, abandonó su familia o descuidó a su familia para ir los domingos, el día que debe tener libre. Es un trabajador público igual, y se va a todas partes con esa cantaleta de querer ayudar a los pobres. Que a los pobres no hay que ayudarlos tanto, parece ser, desde la óptica de mucha gente que a esa hora está bebiendo los mejores vinos que puede haber. Y está desayunando. O están en la misa, que tiene que ser una iglesia con aire acondicionado, y que los pasillos se convierten en pasarela de moda.
Es que no se nos va a quitar a nosotros el problema de la lucha de clase, Pedro, aunque lleguemos a ser recontramillonarios. En lo que se privilegia el lino Y la seda. y la seda. Y cuando te ponen la papeleta de 2.000 pesos, la tiran desde alto en el Cambumbo. Y la papeleta de 2.000 pesos va haciendo así, hasta que cae en su justo lugar. Y con eso queda redimido todo el pecado de la semana hasta la próxima semana. Mientras nosotros, el bollito que ponemos, que generalmente es un billete de 50 pesos y de 100, en el caso de Pedro nunca de 100, nunca en la vida. Ni de 50. Entonces lo vuelve y hacen así. Sí. Ni mira para allá para que la señora no lo mire. ¡Fuap! Sí. Y lo sueltan ahí en el canastito del diezmo, ¿verdad? Yo quiero llamar la atención, no todo el mundo leemos la prensa como te la estoy explicando yo. Uno ve la noticia, mira, el 31%, mira, ayer la canasta familiar de los pobres. Y lo ponen así como de los pobres. De los pobres. Y luego tú vas a ver los comentarios de la bueno, no voy a mencionar, yo no puedo y no me da, mis funciones no me permiten molestarme ni que se molesten conmigo. Pero bueno. El aspecto es que yo veo centrada la noticia en algunos medios relacionados con la pobreza y la pobreza extrema. Incluso en una sale una caricatura que dice, la pobreza extrema en el gobierno se redujo 0,03%, hasta 0,03%. Y el propio personaje caricaturesco, así dice. Porque parece que al gobierno se le fue un punto. Sí. Caramba. Caricatura, primera página seguida. Todo. Primero era la canasta familiar de los pobres se fue a pique. Y se fue a pique porque el índice general, el índice inflacionario parece que se desparramó o algo pasó. Número 1. Número 2, están muriendo los niños pobres. Número 3, lo que dice Mozart, no es verdad, los haitianos no están viniendo en el país. Eso es mentira. Hay menos haitianos. Oye, espérate, cálmese. ¿Qué es lo que se pretende? Número 4, no se habla ya de fiscalidad porque no le está tocando. En la Dirección General de Aduanas eran 4 empleados, dijo el director, porque formaba parte, eran cómplices de un entramado que traía carros sin pagar impuestos. Y ahí en el ¿De qué carro? En el puerto, sí. De lujo. Tomaron que si yo cuántos miles de cigarrillos, millones de cigarrillos, y lo quemaron. O sea, esos temas que están relacionados con la evasión y la ilusión. ¿Cuánto es la ilusión ahora mismo del ITEVI? 46 y 60 de la renta. Exactamente. Bueno, entonces la Dirección General de Impuestos lo que hace que te dice, no vamos a sincerizar las propiedades. ¿Tú sabes lo que es sincero? Que tú puedes tener 2 inmuebles y te lo van, o 3, porque tú dices que alquila uno, por uno que tiene tu hijo, que está tu nombre, porque tiene un matrimonio que tú estás esperando a ver cómo resuelven. Si es verdad que se pueden compartir, que van a pasar a compartir lo que tú trabajaste, que se lo está dando en heredad a los hijos en vida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso se sinceriza. Pero las grandes... los inmuebles de mayor trascendencia están en compañías por acciones, Pedro, que como consecuencia de que están en inversiones y en capitales no pagan ese tipo de impuestos. ¿Entiendes? Hasta la residencia, Pedro. Los abogados saben cómo llegar casi cerquita del diablo sin quemarse. Una residencia tuya te la ponen que está en turismo y que está exonerada, y es más que el gobierno te tiene que dar por pagar. Déjale eso al abogado. Los abogados saben cómo hacer una compañía que tenga los niveles de competitividad. Y te ponen tu residencia, te ponen tu carro Mercedes-Benz o tu jipeta de 4 plantas. Dicen, no, eso es un carro que está al servicio, es parte de los activos de la empresa, que yo sé cuánto, y no paga impuestos. Pero a la clase media le dan duro, porque la clase media no puede guarecer en ningún sitio. Simplemente tiene una casa y paga tu pago, simplemente tú tienes 2, te lo suman y pagas tus impuestos. Lo que quiere decir que donde hay de verdad inequidad es en la administración tributaria ahora. Pero no obstante, ya un sector de la oligarquía dominicana no quiere saber de Danilo Medina. Y se puso medio sospechoso con los resultados
electorales internos del principal partido de oposición. El país no pasó nada. Muy bien, muchas cosas, y a través de sus medios se le dio sí, lo felicitamos y todas las cosas del mundo, pero no estamos para el 2020. No fue satisfactorio para No, ellos. entonces por eso tuve el cambio brusco. Lo que pasa es que lo que están midiendo estadísticas, siempre me acuerdo de Radamés Gómez Pepín, que en paz descanse, que un periodista fue a pedir trabajo y le preguntó cuál era su nivel. Le dijo, bueno, yo estoy ya a punto de terminar el monográfico y la hemerocrítica. Y él lo vio y dijo, ay no, yo lo que quiero es un periodista. Me creyó que era un ingeniero nuclear o algo. No, yo ya estoy terminando el monográfico y ya tengo mi última materia de hemerocrítica. Dijo, ¿cómo? En su vida yo he oído eso. Ay, no, yo lo que quiero es un periodista. En su vida Los yo he oído colegas eso, que están en Palacio midiendo estadística o son estadígrafos, cosas negativas, que son cuantas negativas, deberían ponerle atención a lo que yo le estoy diciendo, pero no desde el punto de vista estadígrafo, sino desde el punto de vista político. ¿Qué está pasando en el gobierno? Que sectores de los más altos anaqueles económicos de la sociedad le han cogido con el gobierno. Y no le han cogido con el gobierno, le han cogido con el presidente. Pregunta cuáles son ¿dónde son los programas que más insultan al presidente? ¿Dónde están? No me lo diga porque tampoco nosotros podemos. Pero ¿dónde están? Pregunta quiénes son sus padrinos. Pregunta quiénes son sus padrinos de los que son más duros contra el presidente. No son burgueses, son oligarcas. Tienen en sus residencias, oye, con parques, esplendorosamente viviendo en la República Dominicana, y le dicen y mantienen diciéndole al país que este país se lo está llevando el diablo, y no son ninguno, es más, ellos guardaron su pasaporte y no saben dónde están, porque este país es un paraíso para ellos. Pero le dicen a la gente que se están muriendo los niños pobres y que la gente no está caminando. Y dicen en una de las cosas, ¿dónde nos falta por atracar? Bueno, nada más nos falta el destacamento de policía. Todo el mundo se fuñó en este país. En este país no puede haber nada. La misma gente que no se va a Miami por estar en República Dominicana. No coge como los venezolanos, como los ecuatorianos, como los centroamericanos en sentido general, como los colombianos. No dice, vámonos para la Florida. Los ricos, estamos hablando de los ricos. La Florida, ¿no? ¿Y por qué si aquí es un paraíso? Es un paraíso. Aquí no se paga impuesto. Tú sabes, Pedro, aquí no se paga impuestos, tú lo pagas. Los únicos impuestos que se pagan aquí es lo que te cobran obligados. Yo me estaba preparando mentalmente para referir el viernes próximo, que uno hace siempre una reflexión. ¿Ustedes han visto aquí un juez tapándose la cara o detrás del telón para emitir una sentencia? No. Aquí hay empresas de esas que le ponen cubiertas especiales a los vehículos para que no la penetren los tiros. O sea que hay en México y en Centroamérica. Toda Centroamérica está llena de eso. Anda tranquila. Todo el mundo en Centroamérica, en Salvador, en Guatemala, en México. Aquí el informe de la CIE y el informe de la CIE y el informe de la CIE de los periodistas lo que dice que inquietud, porque a un periodista le dijeron que lo amenazaron, y en México. No, y lo que mataron en Ecuador. Ecuador. Pero mira, aquí hay una empresa importadora de vehículos de lujo, que uno de sus principales negocios en su taller no es solo lo que tiene la venta y reparación de los vehículos, no. Es preparar carros blindados, jipetas blindadas para la oligarquía haitiana. Tienen 4, siempre tienen 3, 4. Tú vas para que tú veas, tú vas y le preguntas, no, esto es un negocio de nosotros. Lo desmontan y le ponen de todo para Haití, para la oligarquía haitiana. No, los oligarcas dominicanos andan con su jipeta igualito. No. De 4 plantas también, pero no están blindadas, ni tienen nada, ni tienen ningún problema. Todo esto que nosotros reflexionamos es para decir, este es un país pobre. Jóvenes, ustedes lo saben, este es un país este es un país cuyos ingresos, aquí nos hablan mucho, te voy a poner este ejemplo, nos dicen, este país no aguanta más la deuda externa.
Y yo no sé, yo nada más veo las estadísticas, no la comparación, que ok, en proporción al producto y todas esas cosas, lo sabe Pedro. Ahora, yo lo que le señalo a ustedes respecto a eso, cuando yo es lo que he aprendido, ¿qué es deuda pública? Deuda pública es reflejada, o sea, la carga de la deuda pública se refleja en el déficit fiscal. Incluso para poderlo entender, yo dije, comparémoslo con una familia. ¿Cuál es tu deuda? Se refleja en tu déficit. Déficit fiscal quiere decir que todos los meses tú debes buscar una cantidad de dinero que no ingresó, pero que necesita irremediablemente. Que sin eso no puedes vivir. Entonces, ahí hay el garrotero de la esquina que tú vas, o tu tarjeta de crédito, o tu tía si tiene cuarto, que tú vas y le pides prestado. Pero no hay otra forma. Bueno, un gobierno, la deuda pública, el déficit fiscal refleja el nivel de la deuda pública, pero el déficit fiscal es la relación que hay negativa entre el ingreso que tiene el gobierno versus lo que está comprometido a invertir o a gastar en gasto corriente, inversiones públicas. Entonces, ¿cómo eso se resuelve? Fiscalidad. Y tú dices, aquí hay capacidad para disminuir la deuda pública. Es por el gasto. El dispendio que tiene este gobierno y la vaina. Ok, ven. Entonces, ¿tú has oído hablar de dispendio al presidente? A la población respecto al presidente. No. Se han ido por otro lado que quizás tengan algo de razón. Corrupción. Bueno, está bien. Son 3 poderes del Estado. Vamos, que el Poder Judicial cumpla con su deber. ¿Y qué otro gobierno ha hecho más, ha establecido más controles relacionados con la prevención de la corrupción? Ningún otro. En sus manifestaciones de cohecho, de todo lo demás. ¿Quién? No, las dos. Bueno, pues ven acá, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tenemos falencia. El caso de que creen que nosotros no lo mencionamos por una razón. No, lo que pasa es que una auditoría no es una imputación. Una auditoría es el resultado de un experticio forense en términos de contabilidad. Entonces tú puedes decir, esa auditoría tiene una vocación penal. Que lo dice la misma auditoría. Hay elementos ahí que pudieran ser. Por eso entonces lo remiten a la Procuraduría. Entonces lo toma el procurador, lo manda y lo está haciendo con su técnico. Sí. Y entonces le dice, sí. Tiene méritos suficientes para proceder en justicia. Bien, pero tú no puedes decir que esa auditoría ni yo. Lo que pasa es que conviene decir, se robaron 10,000, no se robaron nada, está en ese término. Vamos a esperar. No se robaron tanto. Lo que aflora en esa auditoría es que eran unos malditos desórdenes que se estaban ellos beneficiando del dinero. Entonces ya hay materia penal. Es decir, Pedro, ¿qué tú vendes? No, mira, no, pues vende, vamos a comprar a ti, lo que sea. Por ejemplo, se habla, creo que lo habló, creo que fue Luna Valiente, señalando que habían comprado los autobuses a un suplidor determinado, pero sin embargo, a pesar de que esos autobuses tenían garantía de reparación y demás, en ese suplidor ellos lo mandaban a un taller. Eso es prevaricación. Está bien, bueno, que vaya a la justicia. Lo que pasa es que se aprovecha en términos políticos la cosa. La Cámara de Cuentas acusa tenemos que ir a una de las entidades que causan más desagrado a los funcionarios públicos, que son la representación de Contraloría Interna. Esa gente, a mí porque tú dices, bueno, yo soy el jefe, ¿cómo es posible que un funcionario que es de tercera o cuarta me para a mí cualquier cosa? Bueno, pues sí. Sí. La ley lo autoriza. Claro. Sí. Vámonos a ir a Eso un fue cambio, lo que señores. fallaron en la ONSA. Ojalá que esta conversación no se entienda como defensa ni ocultando nada, sino para que todos aprendamos a leer periódicos. Vámonos a un cambio. Gracias por estar en sintonía con su programa Diario de 4. Llegó el turno de las noticias internacionales. Motín en cárcel de Carolina del Sur deja 7 muertos y 17 heridos. Posible caso de racismo en un Starbucks en Filadelfia. Y por último, refugiados sirios en Grecia piden el fin de la guerra. Ahora, los detalles.
7 presos murieron y otros 17 resultaron heridos en un motín que estalló en una cárcel de máxima seguridad de Carolina del Sur, suroeste de Estados Unidos, informó el Departamento Correccional Estatal. El motín se produjo en la tarde del domingo en la Lee Correctional Institution de la localidad de Bishopville, en Carolina del Sur, y fue controlado en la madrugada del lunes. El incidente en la Lee se saldó con 17 detenidos que requirieron atención médica externa y 7 presos muertos. El Departamento Correccional describió al principio el motín como un incidente en desarrollo, revelando el alcance de los disturbios horas después de su comienzo. En el incidente estuvieron involucrados numerosos reclusos enfrentados en 3 unidades de la institución. La Lee Correctional Institution, con una capacidad para 1.800 detenidos, fue construida en 1993 para albergar a prisioneros violentos y a aquellos con problemas de comportamiento. Los motines son incidentes muy raros en Estados Unidos, a pesar de algunas excepciones. La detención de 2 clientes negros en un Starbucks en Filadelfia ha generado indignación en las redes sociales en Estados Unidos. El alcalde de la ciudad ha abierto una comisión de investigación para dilucidar la naturaleza del suceso. En un video publicado en plataformas de internet, varios agentes entran en el establecimiento y detienen a 2 individuos que terminan saliendo esposados. Las imágenes han generado indignación en las redes sociales y han llevado a manifestantes a protestar frente al local. La policía de Filadelfia, por su parte, mantiene que los agentes hicieron su trabajo correctamente. Richard Rose, el jefe de policía de la ciudad, también negro, asegura que los trabajadores pidieron 3 veces a los detenidos que salieran del establecimiento y estos se negaron. El director general de la compañía, Kevin Johnson, pidió disculparse directamente con los afectados. El éxodo les ha llevado a vivir en condiciones infrahumanas y algunos aseguran que volverían a su país en caso de una mejora de la situación. Refugiados sirios en Grecia han pedido el final del conflicto tras la intervención del pasado sábado de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, que según creen no hace más que empeorar sus perspectivas de futuro. Los refugiados sirios no son los únicos que piden una solución al conflicto que asola al país desde hace 7 años. También los hay procedentes de otros territorios como Irak, que abogan por el final del baño de sangre en los países árabes. Aquellos que vienen a Europa en busca de una vida mejor aseguran que viven con altas temperaturas durante el día y mosquitos durante la noche. Los niños, subrayan, están trayendo enfermedades cutáneas y no hay recursos médicos para atenderles. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora vamos a una breve pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.